muchachos, muchachas, vamos a comenzar con el trabajo de la clase. Y vamos a hacer lo siguiente, vamos a compartir la presentación de esta noche para que podamos revisar la agenda. Aquí tenemos este de la semana 6. Y como siempre, ustedes ya tienen la información de la clase para el caso de hoy. Lo que tenemos hoy es revisar en Consol un aspecto del, digamos, del modelo que se resolvió a mano, ¿no? De la transferencia del calor. Y en este caso, lo que vamos a hacer, vamos a calcular un término que se necesita para la modelación, ¿no? Como ustedes recuerdan, después vamos a revisar, digamos, el valor que ocupamos ingresar en el modelo para que la solución de Compson sea la misma solución que tuvimos a mano con el método de elementos finitos. Después de esta parte, vamos a incorporar las ecuaciones de conservación del electromagnetismo, que son importantes para lo que es la modelación, cuando se involucran propiedades de tipos electromagnéticas. Y finalmente vamos a ver lo de las consultas, ¿no? Que eventualmente puede haber. Y yo pienso que la clase de hoy va a ser un poco más corta, porque como ustedes están trabajando en la entrega del informe de avance y en la entrega de la tarea la próxima semana, yo prefiero, como se hacía cuando estábamos digamos, en clases presenciales, dejarle un espacio al final para que ustedes puedan trabajar, ya que eventualmente ya están reunidos con los compañeros de grupo, pueden aprovechar esta parte, digamos, de la clase para avanzar, ¿no? Antes de eso vamos a tener una consulta, así que si eso les sirve, digamos, para lo que están trabajando, bienvenido, ¿no? Vamos a hacer lo siguiente. Voy a dejar de compartir esta parte y vamos a abrir Consol, ¿no? Entonces, si quieren, ustedes pueden abrir Consol, si lo tienen a mano. Aquí está la interfaz, digamos. Ahí pueden abrir Consol. Mientras tanto, yo lo que voy a hacer dentro de el modelo de la clase anterior, voy a buscar el ejercicio. Esto fue, digamos, unas clases anteriores. Vamos a ver dónde está el libro. Aquí está. Vamos a abrirlo. Ahora lo vamos a revisar. Mientras que ustedes abren Consol, yo voy a buscar el ejercicio de la clase de elementos finitos, que era básicamente el ejercicio de la transferencia de calor en una barra. En este caso es una transferencia de calor por conducción. Y lo que habíamos básicamente aplicado era el método de elementos finitos. Ok, entonces mientras ustedes tienen abierto Consol, yo voy solamente a recordar el caso del ejercicio. Era este, voy a compartirlo. Deberían estar viendo ustedes la componente, ¿no?, que habíamos resuelto de la ecuación del calor. Esta era la ecuación 3112. Si ustedes recuerdan, en esta ecuación nosotros tenemos una ecuación diferencial de segundo grado, donde la variable dependiente, la temperatura, es función del espacio X, y existe al lado derecho un término que se llama término fuente. Este término fuente tiene un valor, en el caso del ejercicio, ahora lo vamos a revisar, y unas unidades de medida. En el ejemplo, nosotros habíamos indicado que la temperatura en la barra a izquierda, cuando X vale 0, vale T sub 1, y la temperatura de la barra a la derecha, cuando T vale, digamos, cuando X vale L, la temperatura asume el valor de T sub 2. Esta ecuación diferencial se resuelve con el método de elementos finitos una vez que se determina, bueno, se asigna en este caso el valor de la f de x. La f de x que está a la derecha es un término, una función. En este caso es una constante y vale 10. Si usted revisa las unidades de f son las unidades de temperatura, porque esto es
las unidades de la temperatura, digamos, no importa que esté el operador diferencial de orden 2, dividido las unidades al cuadrado de una unidad de longitud, que en este caso una unidad de medida de longitud, que podría ser eventualmente, indican las unidades, grados centígrados por metro cuadro, grados centígrados por centímetro cuadro. ¿Ok? Entonces, de acuerdo a cómo se indican las unidades a izquierda, de ahí las unidades a la derecha de f de x. ¿Ok? Eso es el término fuente. Este ejercicio nosotros lo resolvimos, ustedes lo conocen, digamos, ya lo habíamos resuelto, y habíamos obtenido, inclusive tiene una solución analítica, una solución de tipo numérica que se obtiene una vez que se resuelve el sistema de ecuaciones. El sistema de ecuaciones es el sistema de ecuaciones 3127, y finalmente se hizo, una vez que se obtiene la solución, con el método de elementos finitos, se vio que utilizando elementos finitos, la aproximación es la que se indica en línea azul. Sin embargo, la solución analítica de la ecuación diferencial, que en este caso es de tipo ordinaria porque solo depende de x, es una solución de orden 2, es básicamente una parábola. Entonces va a haber una diferencia entre el elemento finito polinomial, que aproxima la solución con orden 1, y la solución analítica que es de orden 2. Sin embargo, en COMSOL, ¿no? Inclusive nosotros podríamos haberlo resuelto con polinomio de orden 2 y por lo tanto hubiésemos tenido una solución perfectamente correspondiente a la analítica. El hecho que se haya utilizado un elemento finito de tipo lineal es por conveniencia, por simplificar, ¿no? El problema. Sin embargo, los polinomios de interpolación para la solución con elementos finitos puede ser de orden 2. Y esto es lo que vamos a ver en COMSOL. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tratar de resolver este problema de la conducción del calor en una barra con las condiciones que tenemos, ¿no? Si ustedes ven, digamos, la ecuación, a pesar que es una ecuación diferencial de una conducción del calor en una barra de un material, no hay, como ustedes ven, ninguna propiedad del material. ¿Por qué? Porque probablemente las propiedades del material, voy a ir a la ecuación, estarán escondidas en algún término, ¿ok? De esta ecuación. Esta ecuación es esta, ¿no? Si ustedes van al Sengel o cualquier texto, ¿no? De transferencia de calor, recuerden que cuando se obtiene la ecuación del calor, ¿no? Para la difusión del calor en un material sólido, se partió con la ecuación de Fourier. Y a partir de la ecuación de Fourier, que es básicamente el flujo de calor proporcional, como sabemos, o igual a menos la conductividad térmica por el gradiente de temperatura, si ese concepto se sustituye en la ecuación de conservación, se obtiene la ecuación de balance de la temperatura por conducción. Es muy probable que dependiendo de las simplificaciones, algunas propiedades se puedan extraer, ¿no? Del operador diferencial y probablemente puede ser que estén puestos al lado derecho. Por ejemplo, la conductividad térmica. Ahí lo vamos a ver ahora de inmediato. Digamos, por eso es importante conocer el modelo para poder razonar, aunque sea un caso simple, sobre la componente modelación. Porque una vez que se tiene el modelo claro, luego se obtiene la solución. ¿Okay? Las condiciones de borde son conocidas, son 40 grados Celsius en X vale 0 y 200 grados Celsius en X vale 10, ¿no? Básicamente, en este caso eran 10 centímetros. ¿Okay? Muy bien, entonces busquemos, tengamos ahí en mano la información y resolvámoslo con COMSOL. Voy a abrir COMSOL. Ok, entonces aquí está COMSOL. Bueno, COMSOL obviamente puede trabajar, como en el caso que nosotros hemos revisado, en una dimensión. Por lo tanto, si vamos a implementar el modelo en COMSOL, nosotros podríamos hacer lo siguiente, ¿no? Siempre tienen el micrófono, si algo no queda claro me pueden interrumpir. Sí, adelante. ¿Está grabando? Sí, no, disculpen. Por alguna Recording razón. in progress. Ok, entonces justamente vamos a
partir con COMSOL, no perdimos nada. Entonces, gracias por informar. Por alguna razón me parecía de haberlo activado, no sé si en algún momento se desactivó, ¿no? Entonces, en este caso, estaríamos grabando. Bueno, entonces vamos a abrir, ¿no? Lo que vamos a resolver. Acabamos de comentar el problema de elementos finitos, ¿no? De la conducción del calor con las condiciones del ejercicio. Lo que tenemos que resolver ahora son algunas de las magnitudes que se necesita implementar en el modelo para poderlo desarrollar. ¿Okay? COMSOL puede trabajar en una dimensión, ¿okay? Como sabemos, puede incorporar la ecuación de la conducción del calor y puede resolver modelos, obviamente, estacionarios, que son casos particulares del modelo transitorio. Entonces, por ejemplo, podemos ir a Model Wizard. Una forma de resolver con COMSOL el problema anterior es básicamente activar el Model Wizard y seleccionar la física unidimensional. ¿Okay? Entonces, básicamente el espacio del físico, ¿no? Una dimensión. Dentro de este espacio, nosotros tenemos, como sabemos, que seleccionar la física correspondiente y en este caso, la física correspondiente es la transferencia de calor en sólidos. Entonces le vamos a decir que sí. Como sabemos, esta es la interfaz correcta. Okay. Y una vez seleccionado el espacio dimensional en la física de interés, ocupamos básicamente definir el estudio. En este caso, como es estacionario, si usted recuerda la ecuación diferencial no tiene términos transitorios, seleccionamos estacionario y estaríamos listos para desarrollar el modelo. ¿Okay? Eso es un modelo obviamente unidimensional, es un modelo simple. Cuando ustedes abren la física unidimensional, COMSOL, como siempre, tiene el árbol, ¿no? Correspondiente, la ventana contextual a donde nos encontramos, ¿no? Por ejemplo, si fuera transferente de calor en sólido, la transferente de calor en sólido, y finalmente la parte gráfica de la derecha, ¿no? Entonces, en el caso específico, todo se repite también arriba, como sabemos, por ejemplo, geometría, la física, en el ribbon. Lo que vamos a hacer, como es unidimensional, tenemos que incorporar, digamos, el dominio, ¿no? De selección. Entonces vamos a geometría. Y en geometría nosotros podríamos modificar, como sabemos, las unidades de medida. Dejámosla en centímetros, eventualmente para la parte geométrica, o la podemos dejar en metros. Si nosotros la seleccionamos en centímetros, básicamente podríamos ahora incorporar una longitud de 10 centímetros para nuestra barra. Entonces igual en geometría, botón derecho, vamos a colocar intervalo, porque eso, digamos, lo que nosotros ocupamos en un segmento muy simple, ¿no? En el caso que hemos resuelto. Y nosotros cuando especificamos el intervalo, COMSOL nos pide, podemos trabajar con una tabla, con la coordenada, o con un vector, ¿no? Si nosotros básicamente escogimos, por ejemplo, la longitud del intervalo, como ustedes ven, longitud del intervalo, COMSOL nos dice cuál es la longitud, ¿no? Entonces, por ejemplo, colocámosle 10, porque estamos en centímetros, ¿no? Y hagamos que vamos a crear un segmento que mide 10 centímetros. Como ustedes ven, esto es un intervalo, ¿no? Y una vez que hemos creado el intervalo, nosotros obviamente ocupamos colocar, la física ya está, la vamos a revisar, la condición de borde. Entonces, ya está la geometría, no hay mucho que hacer acá. La transferencia de calor en sólido, si nosotros la activamos, ustedes ven que está definida en la barra, y dentro de la ecuación de transferencia de calor en sólido, nosotros tenemos lo siguiente, ¿no? Como ustedes ven, la componente izquierda depende de un vector velocidad. Esto es un vector velocidad porque cuando se resuelve la ecuación del calor, a pesar que es transferencia de calor en sólido, podría haber, depende, ¿no? Una componente fluídica que se puede incorporar. Pero en este caso no hay ninguna componente fluídica, todo es sólido, por lo tanto es muy probable que esto no se acople, no se define con nada. Y ustedes van a ver
la velocidad es cero. Digamos, no aparece aquí, ¿no? COMSOL las inserta, sin embargo, esto es nulo. ¿Ok? Entonces, todo este término vale cero. Eso sería el transporte de entalpía o el transporte de energía, ¿no? Térmica por un vector velocidad. Sería la componente convectiva. El divergente de Q, básicamente lo que estábamos conversando antes, ¿no? El divergente de Q es el divergente del flujo de calor. El flujo de calor, en este caso, en COMSOL, se define como proporcional a la conductividad térmica por el gradiente de temperatura y por una sección. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que el flujo de calor son vatios metro cuadro, ¿ok? Por lo tanto, en este caso, si el operador divergente tiene la dimensión de 1 sobre metro, luego lo vamos a ver, y por lo tanto esto quedaría en vatios metro cúbico. ¿Ok? Ahora, cuando se resuelve esta ecuación, COMSOL la va a resolver en una barra que tiene un espesor y considera, como ustedes ven acá, un espesor unitario, ¿ok? 1 metro cuadro. ¿Ok? Entonces, nosotros tenemos aquí un espesor, luego vamos a ver cómo se corrige, de 1 metro cuadro, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque se trabaja en unidades de medida del sistema internacional. No importa que la geometría, voy a devolverme a la geometría, el intervalo, no importa que el intervalo mida 10 centímetros, porque obviamente es 0,1 metros, ¿no? Entonces, todo está en el sistema internacional. COMSOL trabaja en el sistema internacional. Y luego, COMSOL tiene una temperatura de referencia, tiene un perímetro de la sección transversal, etcétera, etcétera. Sin embargo, a nosotros nos interesa esta ecuación. Ustedes ven que al lado derecho hay una serie de términos, ¿no? Esos son los términos fuente de calor. ¿Okay? En algunos problemas, estos términos son nulos. Por ejemplo, ese es un término ligado, hay que, digamos, si quieren saber qué significa cada término, entonces vamos a revisarlo. Si lo recordamos, por ejemplo, nosotros siempre podemos accesar a la ayuda. Si nos colocamos acá en transferencia de calor insólido y activamos la ayuda, ¿no? Help. Ahora, el lado derecho, ¿no? De esta pizarra gráfica, tenemos que darle tiempo, nos aparece la explicación de los términos que están en la ecuación. ¿Ok? Si ustedes van a esta parte y comienzan a investigar, ¿no? Dónde está, por ejemplo, la teoría para la transferencia de calor en sólido, etcétera, pueden buscar la información. Si ustedes bajan aquí y van a Solid, usted ve que Solid presenta la misma ecuación anterior. ¿Por qué? Porque está indicando cómo se resuelve la transferencia de calor en un sólido. Ustedes ven que para el caso del sólido es importante el flujo de calor, que es la componente que COMSOL usa en la ecuación de conservación. Por lo tanto, digámoslo así, el divergente, ¿no? El operador diferencial de esta cantidad, como aquí hay otro operador diferencial, origina la derivada segunda. Por lo tanto, la derivada segunda se origina en esta operación matemática, ¿no? El término fuente es un término que está al lado derecho de la ecuación y es, digamos, la suma de estas componentes. Pero no todas las componentes están presentes, ¿no? Nosotros tenemos que investigar, por ejemplo, el lado derecho para poder entender qué significa cada una de estas magnitudes. Por ejemplo, ustedes ven que aparece... Sí, Kevin, adelante. Pero verás que yo tengo una duda con eso porque me confundo bastante con cuál es digamos, el náusea que me refiere a un gradiente o a un divergente. No sé si usted me puede ayudar como con esa diferencia. Sí, eso lo podemos, tal vez lo que podemos hacer en la próxima clase, de hecho estaba previsto. Yo no he querido introducir mayores conceptos matemáticos para que podamos avanzar, ya que venían las tareas y digamos, el informe de avance, etcétera, etcétera, para que las clases no se volvieran, digamos, muy teóricas. Pero sin embargo, usted tiene razón, ¿no? Nosotros ocupamos en una clase definir qué es el operador Nabla y cuando esto es gradiente, ustedes ven este gradiente, y cuando es divergente. El símbolo de divergente, hay tres operadores, digamos, operaciones con el operador Nabla. La operación de gradiente de, la operación de divergente de
y la operación de rotacional D. Hoy cuando vamos a ver electromagnetismo, vamos a ver el rotacional. Una próxima clase, probablemente va a ser la sucesiva, que tenemos que ver la parte mecánica, vamos a incorporar el concepto de gradiente rotacional y divergente. Estos conceptos normalmente se ven en un curso de cálculo superior. Es muy probable que ustedes no tienen que haberlo visto. De hecho, yo le iba a preguntar si en algún curso han visto operadores diferenciales. Es que como tal, nosotros nos llamamos cálculo superior, profe. Ok, de hecho es así. Entonces, al no tener cálculo superior, pero eso no es ningún problema porque nosotros en una lección, en una clase, lo podemos abordar. De hecho, es necesario que lo abordemos, no tanto como puro ejercicio matemático, porque eso, digamos, encuentra el tiempo que encuentra, es decir, no es necesario. Sin embargo, para la comprensión de los modelos, sí. Entonces, lo que vamos a hacer ahora vamos a dejar pendiente la explicación específica, ¿no?, de los operadores, lo vamos a dejar para la próxima clase, para tratar de resumir en pocos conceptos cómo estos operadores se aplican, ¿no?, y por qué derivan. ¿Por qué derivan estos operadores? Porque, digámoslo así, el concepto de flujo que ustedes vieron, este concepto pienso que lo conocen porque, digamos, si ustedes revisan un libro de transferencia de calor, cuando se incorpora la ley de Fourier, se dice que el flujo de calor es proporcional al gradiente de la temperatura. Obviamente, si la derivada fuera solamente en X, aquí no es necesario colocar el operador nabla. El operador nabla se coloca porque el gradiente se define en 3 dimensiones. Entonces, en lugar de escribir aquí, voy a hacer un caso. Derivada de la temperatura con X veces el vector unitario Y, porque esto es un vector, ¿no?, más derivada de la temperatura con Y veces el vector unitario J, más la derivada de la temperatura con Z veces el vector unitario K, en lugar de escribir toda la expresión desarrollada, ¿no?, que ustedes van al Cengel y la van a encontrar, en COMSOL y en muchos softwares de cálculo, de modelación computacional, se usa una formulación que se dice compacta. Y la formulación compacta usa el operador nabla. En este caso, el operador nabla es el gradiente D. En otro caso, el operador nabla se usa para definir un divergente. El divergente, como vamos a ver después, mientras el gradiente es un vector, porque ustedes ven que el flujo de calor es un vector, el divergente de una cantidad es un escalar. Ustedes ven que estos son escalares. Por lo tanto, esto es escalar, 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 escalar. Todo esto es escalar. Y finalmente faltaría el rotacional D. Si alguien recuerda el concepto de producto vectorial, en algún momento, en algún curso de mecánica, ustedes vieron que el producto vectorial se puede desarrollar mediante el determinante de una matriz, donde uno tiene en primera fila IJK, en segunda fila, digamos, las componentes del primer vector, ¿no?, XYZ, y en tercera fila las componentes del segundo vector en XYZ. Y eso sería el producto vectorial. El rotacional es algo parecido, donde en lugar de tener en segunda fila las componentes del vector, se tiene la derivada con respecto a X, con respecto a Y, con respecto a Z. Y eso define el rotacional. Ahora, ¿qué es lo que significa físicamente? Bueno, la próxima clase vamos a tener que explicarlo, ¿no?, para tener algunos conceptos simples y que podamos por lo menos leer, ¿no?, estas ecuaciones sin tener que desarrollarlas, porque ya las ecuaciones existen y lo que tenemos es, digamos, el uso, la comprensión de estos operadores. Pero usted tiene razón, la próxima clase lo vamos a hacer. Yo no he querido hacerlo de inmediato para que esto, como teníamos que ver elementos finitos, ya eran 2 clases matemáticas, etcétera, etcétera. Entonces, para no hacer demasiado teoría, ¿no? No sé si le expliqué al compañero. Sí, sí, profe, es que lo decía porque, digamos, para el avance necesitaba como entender bien esas ecuaciones, pero no Sí, hay problema. digamos que lo que se puede hacer, digamos, es lo siguiente. Obviamente esto se ve en un curso de cálculo superior. Si ustedes buscan un poco de información, pueden encontrar la definición de gradiente, rotacional y divergente. Digamos. Para esto es suficiente. Digamos, nosotros no tenemos que desarrollar el modelo, solo entenderlo. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a comprender los operadores que están acá. Sin embargo, no tenemos que hacer desarrollo matemático. Eso sí.
Claro que sí, eso le puede servir. Entonces ahí puede consultar y si no, la próxima clase vamos a clarificar. Listo, profe, gracias. Ok. Aquí está la explicación de las magnitudes. Como ustedes ven, ρ, la densidad, C sub P, el calor específico a presión constante, K, la conductividad, U, el vector velocidad, U es un término de fuente de calor. Ok. Donde básicamente, si ustedes van a ver, es la suma de diferentes, ¿no? Como se indica acá, de diferentes términos de fuente de calor. Si nosotros queremos entender qué es una fuente de calor, ok, entonces vamos a activar esta explicación. Entonces nos dice que el nodo describe la generación del calor dentro del dominio. Entonces se puede expresar calentamiento e enfriamiento con valores positivos y negativos respectivamente. Y se pueden agregar uno o más nodos dependiendo de cuáles son la fuente de calor. ¿Por qué? Porque esta física que está aquí se puede acoplar, por ejemplo, a fenómenos de tipo termoelásticos, ¿no? Viscosos, termoelásticos, donde se puede generar calor por fenómenos mecánicos. Se puede acoplar a fenómenos eléctricos, se pueden definir fuente de calor, etcétera, etcétera. Nosotros en el ejercicio justamente tenemos una fuente de calor. Ahora tenemos que ver cómo la vamos a incorporar. Ahora vamos a ver durante el desarrollo dónde se incorpora, ¿no? Y si ustedes se revisan, después, obviamente el autor, ¿no? de este información especifica mucho más, ¿no? Para nosotros es suficiente entender, si queremos, digamos, investigar, que dentro de la física que se pueda acoplar, ¿no? a la física del calor, existen muchos términos de fuente de calor. En este caso, o inclusive, si lo acoplamos a reacciones químicas, podríamos tener reacciones de tipo exotérmica, donde producimos calor, o endotérmica, donde tenemos un sumidero de calor, etcétera, etcétera. Por lo tanto, digámoslo así, en una ecuación de balance, ¿no? de la parte difusiva y de la parte convectiva, todo lo que es fuente de calor que se puede añadir al volumen de control deriva de los fenómenos que van a estar acoplados. ¿Okay? Entonces el ejercicio, si ustedes recuerdan, define una f de x igual a 10 con las unidades que vamos a reservar. Entonces, si ustedes van a ver la ecuación diferencial, esto es nulo, ¿ok? Esto es nulo. De aquí sale la derivada segunda con respecto a x cuadro, y de aquí sale el término fuente de calor. Esto lo vamos a revisar en detalles, ¿no? Voy a cerrar esta componente. Y ahora lo que tenemos es básicamente nuestra barra, ¿no? Dentro de la barra tenemos que indicar algunas de las condiciones. Por ejemplo, la temperatura del nodo de izquierda y la temperatura del nodo de derecha. ¿Ok? Entonces vamos a ir a transferencia de calor en sólido. Activamos con botón derecho la condición de temperatura. Y ustedes ven que se activa un valor de temperatura y lo vamos a posicionar al valor de x vale 0, es decir, el extremo izquierdo. ¿Okay? Entonces ahí tenemos el nodo. Dentro de este valor, digamos, tenemos que indicar cuánto, ¿no? Ahora, si queremos, podemos trabajar en Kelvin, pero dejémoslo en grados centígrados. Si ustedes recuerdan, era 40, y estos son la unidad de medida deg-C para indicar los grados Celsius. ¿Okay? Entonces aquí tenemos ahora 40 grados. Si nosotros queremos indicar la temperatura del nodo derecho, entonces hagamos lo mismo. Creamos un nodo de temperatura, lo vamos a indicar al nodo de derecha y le vamos a decir que son 200 grados centígrados. ¿Ok? Entonces serían 200 deg-C. Esos serían los grados centígrados. Entonces ahora tenemos definido, revisamos, tenemos definido la temperatura al nodo de izquierda, tenemos definido la temperatura al nodo de derecha. ¿Okay? Ahora, ustedes ven que ya Comsul pide que incorporemos un material. ¿Okay? Porque ustedes ven que hay una flechita acá. Nosotros no tenemos ningún material, ¿no? De hecho, ahora tenemos que revisar. Aparentemente, ¿no? Uno dice, bueno, qué extraño, ¿no? La conductividad térmica en un proceso de difusión del calor es una propiedad importante, ¿no? Para la conducción del calor. Sin embargo, si ustedes van a revisar la ecuación de la transferencia de calor, la conductividad térmica cuando es constante puede salir del signo de derivada.
y por lo tanto es muy probable, como vamos a revisar ahora, que está escondido en el lado derecho de la ecuación, es decir, en aquel f de x. El Chapra no lo indica, ¿no? Si ustedes van a revisar el Chapra, el modelo de Chapra en ningún momento explica dónde encontrar los términos. Somos nosotros, con el conocimiento correspondiente de la física de interés, que tenemos que saber la información que está atrás y luego aplicarlo, ¿no? ¿Por qué? Porque así va a ser, ¿no? Entonces tenemos que hacer un ejercicio de análisis, ¿no? Para recordar ciertos conceptos. Hoy lo vamos a hacer de manera simple para que podamos investigar. Lo que podemos hacer ahora, como material, nosotros podemos incorporar, COMSOL lo pide, después nosotros le damos los valores, ¿no? Entonces, incorporemos un material ficticio, ¿no? Entonces, hagamos así, botón derecho sobre material, agregar material desde la librería. Yo voy a colocar cobre, el ejercicio no es para cobre, pero después nosotros vamos a intervenir, ¿ok? Entonces voy a buscar uno, no sé, cobre, que es bastante conductor. Entonces aquí está el cobre, 2 veces clic y hemos incorporado el cobre. Entonces cerramos. Si ustedes van a revisar, COMSOL incorporó en esta barra, entonces tenemos el cobre, tenemos el material, ya se activó. El cobre se refiere a esta barra y tiene justamente los valores de propiedad física para el caso del cobre, que significa, como ustedes pueden revisar, calor específico a presión constante 385 Joule kilogramos Kelvin, y lo que interesa la densidad 8960 y lo que interesa la conductividad térmica. ¿Ok? Ahora nosotros lo que podemos hacer, dejémoslo así y luego lo podemos modificar. Si queremos un material ficticio, inclusive nosotros podemos modificarlo. Por ejemplo, le podemos dar valor de 1 al calor específico, ¿no? No va a cambiar nada. 1 a la densidad, ¿okay? Un material que tenga 1. Obviamente son valores matemáticos, no significan nada físicamente. Y le vamos a dar un valor de 1 a la conductividad térmica, ¿no? Para indicar que es un material cualquiera. Y este material lo podemos llamar, por ejemplo, le cambiamos el nombre. En lugar de llamarlo cobre, ¿ok? Vamos a activarlo. Aquí. Entonces llamémoslo material, ¿ok? Entonces quitémosle cobre. Entonces nosotros ahora tenemos un material para la conducción del calor que tiene estas propiedades, ¿no? Podemos inclusive cambiar la conductividad eléctrica, etc. Ahora no es importante, ¿no? La propiedad, son ficticias. Vamos a ver qué nos falta. Tenemos que buscar la solución, ¿no? Entonces, nosotros tenemos ya la temperatura, ahora vamos a crear el mallado, no ocupamos nada más, entonces vamos al mallado. Si ustedes recuerdan, nosotros habíamos incorporado 4 elementos finitos. Entonces, lo que vamos a hacer aquí, vamos a escoger malla de tipo edge, que son básicamente esquinas o intervalos. Entonces, vamos aquí, botón derecho, vamos a incorporar un edge, que en este caso necesitamos la dimensión. ¿Cuántos edge, no? Tenemos? En este caso son, los edge en caso dimensional son subintervalos, ¿no? Tenemos 4, ¿no? Entonces, si vamos a edge, ¿ok? Y vamos a dimensión, vamos a dar la dimensión del edge. Este es el mallado, ¿no? Vamos a dimensión, size, y vamos a escoger una custom, ¿no? Por nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque teníamos 2,5 por cada uno. Si nosotros vamos a COMSOL nos dice, bueno, ¿cuáles son los elementos, ¿no? Dimensionales del mallado que usted quiere crear? Nosotros sabíamos que el máximo, ¿no? Vamos a hacerlo así. El elemento, la dimensión del elemento máximo no superaba el 2,5. Entonces, digámosle 2,5 centímetros, ¿no? Y vamos a hacerle, y vamos a crear, ¿no? El mallado. Entonces, repito, tenemos elementos de tipo edge, que al final, en caso dimensional, son segmentos, y la dimensión máxima 2,5. Entonces, vamos a construir. Construyamos todos. Si ustedes ven, COMSOL construye 4 segmentos, ¿no? De longitud 2,5 y justamente la barra tiene 10 centímetros. Por lo tanto, son 4 elementos finitos. ¿Okay? Entonces, digamos que en este momento estaríamos casi listos para poder hacer la simulación. ¿Okay? Vamos a salvar el modelo para no perderlo. Entonces, vamos a salvarlo y le damos el nombre que queremos. ¿Okay? Yo voy a salvarlo como modelo nuevo, digámoslo así. Ok, guardar. Tenía otro, entonces vamos a sobreescribirlo, digamos que sí.
Entonces aquí tenemos el modelo. ¿Okay? Ahora podríamos ya de una vez hacer el cálculo de transferencia de calor. Ahora la pregunta que voy a hacer es, sin hacer la solución, ¿qué solución ustedes se imaginan que vamos a tener? Vamos a ver si alguien ayuda en este momento. Digamos, tenemos 40 grados y tenemos aquí 200 grados. Si vamos a pedir la solución a COMSOL, ¿qué solución nos va a arrojar? ¿Y por qué? Vamos a ver si alguien contribuye. Digamos, recordando transferencia de calor. ¿Cuál es la pregunta, profe? La pregunta sería, si vamos a solicitar a COMSOL la solución, ¿qué solución ustedes esperan que va a brindar en este momento? ¿De qué tipo? ¿Y por qué? Recordando transferencia de calor, ¿no? Tenemos una barra, tenemos dos valores de temperatura, no tenemos ningún término fuente, ¿no? Cero. Entonces la solución va a ser lineal, ¿no? Va a ser una solución lineal que varía dentro de la barra con una pendiente fija, constante, y que asume un valor a izquierda de 40 grados y linealmente se viaja, digamos, se aproxima a 200 grados al caso derecho. Esa es la solución, ¿no? De hecho, ustedes pueden correr el programa y lo podemos revisar, ¿no? Entonces, hagamos así. Hagamos un alto de 10 minutos para volver sobre este ejercicio y continuar. Recording. Recording in progress. Ok, muchachos, muchachas, vamos a volver a lo que estábamos compartiendo antes, estábamos revisando, que era básicamente la modelación en COMSOL. Yo, mientras tanto, rápidamente he solicitado la solución a COMSOL, ustedes pueden hacerlo, van a Study, botón derecho, hacen el cálculo, hagámoslo de nuevo, Compute, y COMSOL resuelve la ecuación de la difusión del calor en una barra donde la temperatura a izquierda y la temperatura a derecha son conocidas. De hecho, nosotros podemos dentro del plot solicitar, como ustedes ven, aquí está la solución. Este es el gráfico de temperatura. Y si ustedes ven, las unidades están dadas en grados Kelvin, ¿no? Sin embargo, si ustedes quieren, pueden modificar las unidades. Ese es un gráfico lineal. Las unidades, en lugar de utilizarla, digamos, en grado Kelvin, podemos solicitar que sea grados Celsius y podemos hacer un plot. ¿Okay? Si ustedes van a la solución, lo que obtienen es una solución que va de 40 a 200 grados Celsius. Inclusive, si ustedes quieren, pueden hasta modificar la escala, ¿no? del gráfico y graficar, por ejemplo, entre valores que son relativamente diferentes, ¿no? Entonces ahí pueden modificar también los gráficos, ¿no? Por ejemplo, si ustedes colocan aquí límites de ejes manuales, por ejemplo, podríamos tomar, dejando X exactamente igual, podemos colocar 0, ¿no? Por ejemplo, como valores de grados Celsius abajo, ¿ok? Entonces, grado 0, y no sé, supongamos 300, cualquier cosa, ¿no? Entonces, hagamos el plot. Ustedes ven que la temperatura varía en la barra,
entre 40 y 200 grados, tal vez podemos, para que sea más bonito, 240. ¿Ok? Listo. Ok, esta es la solución. La pregunta es, ¿por qué la solución es lineal? Vamos a ver si alguien ayuda. Digamos, comentando la solución, haciendo un análisis simple de este problema de transferencia de calor. ¿Por qué obtuvimos una solución lineal? A ver si alguien contribuye, alguna retroalimentación, algún comentario, alguna inquietud, alguna pregunta. ¿No hay comentarios? Bueno, la solución, si usted recuerda el curso de transferencia de calor, la solución es lineal porque dentro de la barra, ¿no? En este momento, si ustedes van a revisar lo que nosotros hemos resuelto, es una pura transferencia del calor, ¿no? Si aquí la temperatura es de 40 y aquí de 200, obviamente el calor viaja en esta dirección, ¿okay? Del lado derecho al lado izquierdo, y la solución es una solución continua, lineal, donde si nosotros vamos a estudiar el flujo de calor es constante, ¿no? Lo podríamos estudiar como resistencia térmica, y el gradiente de temperatura, que es la derivada con X de la temperatura, también es constante. ¿Ok? La conductividad térmica es constante, por lo tanto el flujo de calor es igual a menos K, la derivada de T en X. K es una constante, la derivada de T es una constante, el flujo de calor es constante. Todo es constante y por lo tanto la solución es lineal. Ahora, si nosotros incorporamos un término fuente, como recordamos del curso de transferencia de calor, la temperatura va a tener un comportamiento diferente. Ya vimos que la solución analítica, en el caso del chapra, es una solución de tipo cuadrática, ¿no? Entonces, lo que esperamos que esto, de acuerdo a cómo hemos resuelto, ¿no? El caso de elementos finitos, tenga, dependiendo si el flujo de calor es positivo, digamos, el término fuente positivo o negativo, la temperatura aumente o disminuye, ¿no? Entonces nosotros tenemos dentro de la barra un aumento de la temperatura, ¿no? Si ustedes van a revisar la solución. ¿Cómo vamos entonces a reproducir el cálculo que hicimos en el ejercicio? Necesitamos incorporar el valor de la fuente de calor. Es decir, nosotros vamos a la física y dentro de esta física, botón derecho, tenemos que buscar heat source, que es fuente de calor, ¿no? Volumétrica, que significa que vamos a incorporarla en la barra, ¿ok? Fuente de calor. Hagámoslo. Nosotros en el ejercicio tenemos 10, ¿no? Unidades. Después tenemos que revisar qué significa esto, ¿no? En el caso de este caso de Thomson, ustedes ven que Thomson nos pide incorporar un valor de vatios metro cúbico. En este momento es 0. No hay ninguna fuente de calor. Entonces nosotros tenemos que incorporarla, tenemos que dar un valor y por lo tanto tenemos que dar el mismo valor correspondiente al ejercicio de chapra. La fuente de calor la vamos a aplicar a la barra y en este momento ustedes ven que tiene 0. Pero esto no es el valor correcto, ¿no? Porque la ecuación del lado derecho de chapra tenía, si ustedes recuerdan, un valor específico. Vamos a revisar. Entonces voy a abrir el chapra y vamos a abrir este ejercicio. Si ustedes recuerdan, el valor es de 10, ¿ok? Entonces aquí tenemos f de x vale 10. Sin embargo, son 10, no se especifican las unidades de medida, ahora tenemos que hacer un razonamiento, ¿no? Bueno, el razonamiento yo lo voy a proyectar porque es más fácil revisarlo. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Ustedes pueden ahí tomar nota, vamos a volver. Entonces voy a abrir en Paint la siguiente observación, ¿no? Entonces, aquí tenemos la Paint, aquí está, término fuente, vamos a compartirlo. Bueno, aquí se hizo un cálculo, ¿no? Ahora lo vamos a comentar, ahí van a perdonar, esto lo hice con la tableta. Entonces, esta es lo que tenemos, ¿no? Console tiene esta ecuación, ahora la vamos a revisar, vamos a ver si es cierto, ¿no? Entonces, volvamos a Console, vamos a
compartir console. Y vamos a la ecuación que tiene console. Nosotros tenemos que comparar la ecuación de console con la ecuación de Chapman. Entonces vamos a la ecuación de console primero. La ecuación de console es esta. ¿Okay? Entonces, este término es nulo porque no hay convección. Eso es el término de difusión del calor y esto queda porque es de la ley de Fourier, ¿no? Después la próxima semana vamos a ver el concepto divergente, pero digamos aquí está el operador diferencial de orden 2. ¿Okay? Esta es una derivada con X y esta es una derivada con X. ¿Okay? Entonces aquí estaría el operador diferencial de orden 2. Al lado derecho está el término fuente, es este, porque esto es un problema de tipo termoelástico. Nosotros no tenemos ningún efecto termoelástico, tenemos que ir a revisar la bibliografía, ¿no? La ayuda de este modelo, ¿no? De transferencia de calor. Y Q sub 0 es un término fuente particular que tampoco, que en este caso es nulo. Entonces, revisando la ayuda, ¿no? Del modelo de Thomson, nos damos cuenta que la ecuación que nos queda es básicamente esto es 0, esto es 0, esto es 0, y nos quedaría esta expresión que voy a anotar, ¿no? Esta expresión la vamos a reportar en la pizarra de Paint. Significa que el divergente de Q, el flujo de calor, es igual al área por un término fuente de calor. ¿Okay? El área es el área transversal, que mide 1 metro cuadrado. ¿Okay? Entonces vamos ahora a revisar esta ecuación comparándola con el Chapman. ¿Okay? Entonces voy a dejar de compartir, voy a devolver el control a la pizarra del Paint. Por lo tanto, ustedes ven que acá voy a marcarla de nuevo. Si ustedes revisan, esta expresión básicamente es la que tenemos en el console, ¿no? Voy a marcarle rojo, sería esta. ¿Okay? Esta expresión es el modelo de console. ¿Okay? Si quieren, vamos a quitar esto para Esto es el sub C, ¿okay? De acuerdo como indicaba Thomson. Esta es una C. Entonces vamos a escribirlo por acá. Y el término fuente de calor es Q. ¿Okay? Eso es simplificando Thomson. Muy bien. Este es un modelo, como ustedes ven, en una dimensión. El modelo de Thomson puede ser en 3 dimensiones, pero básicamente es en una dimensión. Ahora, esta ecuación se puede desarrollar una vez, voy a indicarlo en color morado, una vez que nosotros conozcamos cuánto vale el flujo de calor. ¿Okay? Si usted recuerda de la transferencia de calor, el flujo de calor es igual a menos, ¿no? Por como indica también Thomson, el área transversal, la conductividad térmica, el gradiente de temperatura. Esto es la definición de flujo de calor. Vamos a revisar, ¿no? Dejamos de compartir. Vamos a volver a Thomson. Ok. Y acá, si ustedes ven, esto es la definición de flujo de calor, ¿no? Menos el área, la conductividad térmica, el gradiente de temperatura. Esta cantidad tiene que ser puesta aquí adentro para obtener el modelo de Thomson y buscar compararlo al de Chapman. Volvamos al Paint. Ok, entonces tenemos la definición de flujo de calor, ¿ok? Que es esta. Menos A, el área, conductividad térmica, gradiente de temperatura. Ahora, coloquemos esta cantidad dentro de la ecuación de balance de Thomson, ¿ok? En este operador divergente D es igual al área por Q. Entonces, aquí lo único que se hizo es se sustituye la cantidad del flujo de calor dentro del operador divergente. ¿Ok? Ahora, el área es una constante, por lo tanto voy a indicarlo en color verde, siendo que el área es una constante porque vale 1 metro cuadrado, esto se puede extraer del signo de derivada, porque esto es un signo de derivada, y lo podríamos eventualmente llevar afuera. ¿Ok? El A sub C que aparece al lado derecho es exactamente el área. Y por lo tanto podemos, como se indica acá, simplificar. ¿Okay? Entonces lo que estamos buscando es razonando sobre el modelo de Thomson y poderlo
acercar al modelo que hemos resuelto a mano, ¿ok? Para poder verificar qué es lo que ocupamos como fuente de calor incorporar en CONSOL para que nos dé la modelación del mismo problema que resolvimos a mano, ¿ok? CONSOL necesita incorporar el término fuente, es decir, este término, ¿no? Que nosotros obviamente tenemos que indicar, que sería este, ¿ok? Este término. Entonces hay que dar un valor para este valor, para esta cantidad, ¿no? Sigamos. Una vez que hemos simplificado el área, nos queda la siguiente ecuación. Si ustedes revisan, la conductividad térmica se asume constante, ¿ok? Esta es una constante. ¿Por qué? Porque la conductividad térmica en este ejercicio, ¿no? Que estamos modelando en CONSOL, nosotros le estamos diciendo que sea un número. Habíamos seleccionado uno, pero no importa. Después vamos a ver qué valor le ponemos. En este momento no importa. Lo que sí sabemos que es una constante. Es decir, no depende ni del espacio en un problema estacionario y ni del tiempo en un problema transitorio. Es decir, esto es constante, ¿no? Entonces, al ser constante, la conductividad térmica la podemos quitar del signo de derivada, ¿no? La podemos llevar afuera. Y ustedes ven que la hemos colocado, voy a indicarla en color verde, fuera del operador de tipo diferencial de orden 2, ¿no? Ustedes ven, esto es un operador diferencial de orden 2 porque básicamente es el divergente de gradiente. Y esto divergente de gradiente, digamos, en la matemática diferencial se llama laplaciano. ¿Okay? Entonces, este operador se llama operador de Laplace. Es un operador de derivadas segundas con respecto a x cuadro, con respecto a y cuadro, con respecto a z cuadro. ¿Okay? Entonces, vamos a seguir, ¿no? Aquí tenemos la ecuación, partimos de la ecuación de CONSOL, sustituimos el flujo de calor que nos da CONSOL, hicimos la primera simplificación. Eso es un proceso común, ¿no? En cualquier libro de física, que sea de transferencia de calor, de mecánica de fluido, de electromagnetismo, siempre hay modelos, ¿no? Al final es un ejercicio que se obtienen simplificando la física del problema. En este caso, lo que estamos haciendo es reconociendo que el área es una constante, que la conductividad térmica es una constante y que el operador diferencial nabla veces el operador diferencial nabla con este operador de divergente origina una derivada segunda. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es lo que tenemos como desarrollo. Voy a marcar la ecuación que hemos obtenido. Esto es lo que tenemos en CONSOL. ¿Ok? Esta ecuación. Ahora bien, esta ecuación aún no es la de Chapman. ¿Ok? Tenemos que desarrollarla más. Entonces, conviene hacer lo siguiente. Ustedes ven que esta conductividad térmica multiplicaría una derivada segunda. Nosotros en Chapman no tenemos ninguna conductividad térmica, lo cual tenemos que dar una explicación. ¿Por qué acontece esto? ¿No? ¿Por qué la conductividad no aparece en un problema de conducción? Porque muy probablemente esta conductividad térmica se fue a esconder, vamos a ver, Chapman no lo dice, en alguna otra magnitud. Entonces hagamos así. Dividamos el lado derecho por K. Ustedes ven que hemos hecho la división del lado derecho por K. Y obtenemos una ecuación que ya comienza, a pesar que no es la misma de Chapman, a acercarse como forma. ¿Por qué? Porque aquí tenemos la derivada segunda. Revisen el Chapman. Ahora lo vamos a desarrollar. Y a la derecha tenemos un término que para Chapman vale 10. Para nosotros en este momento vale menos Q sobre K. ¿Okay? Sigamos. En una dimensión, ¿no? En una dimensión, y aquí la próxima semana vamos a tratar de explicar, en una dimensión, este operador diferencial solo tiene derivada con X. ¿Okay? ¿Por qué? Porque siendo unidimensional, la derivada con Y en el espacio y la derivada con Z, ¿no? En el espacio, más la derivada con el tiempo, porque era estacionario, no existe. ¿Okay? Todas estas tres derivadas, ¿no? Con respecto a X, a Y, disculpe, a Z y al tiempo, vamos a hacer lo siguiente para enmarcarla mejor, ¿no? Quitamos la barrita. Entonces hagamos lo siguiente. Esta derivada con respecto al tiempo, todas estas son nulas, por lo tanto la podemos borrar, no existen.
estas derivadas no existen. Solo existe la derivada con X. ¿Por qué? Porque el problema es unidimensional, por definición. No hay variación con Y, no hay variación con Z, y como es estacionario, no hay variación con el tiempo. Entonces, si ustedes van ahora a desarrollar el modelo de Compson, ¿no?, de este operador diferencial, solo nos queda la derivada con X, ¿no? X cuadro, la derivada de temperatura con X cuadro. Y sigue siendo, como ustedes ven, igual a al cociente menos Q sobre K. ¿Ok? Entonces sigamos, aún no hemos terminado, ¿no? Entonces tenemos, partiendo de Compson, partiendo de acá, desarrollando con estas simplificaciones, ¿no?, como que estamos tratando de analizar el modelo, llegamos a esta ecuación. Esta ecuación nos dice que la derivada segunda de la temperatura con respecto a X cuadro vale menos Q sobre K. Si ustedes revisan con el Chapra, ¿no?, aquí se indicó la ecuación del Chapra. Chapra dice lo siguiente, ¿no?, que el modelo que Chapra resuelve con elementos finitos es un modelo de la derivada segunda con respecto a X cuadro, y esto corresponde al lado izquierdo del modelo de Compson, solamente que Chapra fija el lado derecho un valor de menos 10 grados Celsius centímetro cuadro. ¿Por qué menos 10 grados Celsius centímetro cuadro y no menos 10 Kelvin sobre metro cuadro o pie cuadro? Porque las unidades que Chapra usa para la temperatura son grados Celsius y las unidades que Chapra usa para la distancia son centímetros. Por lo tanto, la cantidad, ¿no?, revisen el modelo de Chapra, ¿no? Lo que estamos haciendo es desarrollando el modelo, ¿no?, antes de hacer la simulación, tratar de aplicar los conceptos conocidos, ¿no?, de la transferencia de calor y de la operación matemática para poder entender que Chapra resuelve esta ecuación donde cuando él dice f de x vale 10, son 10 para nosotros, ¿no?, que aplicamos la física, grados Celsius centímetro cuadro. ¿Ok? Eso es el modelo de Chapra. Entonces, si nosotros relacionamos la fórmula que Compson desarrolla para el problema unidimensional y la fórmula que Chapra propone para el problema unidimensional, siendo que el operador diferencial de orden 2 es el mismo, entonces la ecuación lo que estaría brindando es la cantidad en rojo, que la fuente de calor dividiendo la conductividad, ¿no?, que deriva de Compson, es igual a 10 grados centímetro cuadro. ¿Ok? Entonces, para Compson, la cantidad Q sobre K tiene que ser igual, si queremos resolver el problema de Chapra, igual a 10 grados Celsius centímetro cuadro. Pero no hemos terminado. ¿Por qué? Porque Compson usa unidades internacionales, ¿no? Ahora tenemos que definir qué significa en términos de Compson el valor de 10 grados Celsius sobre centímetro cuadro. Recordamos que nosotros en Compson tenemos que dar la fuente de calor. La conductividad ya le habíamos dado un valor de 1. ¿Ok? Entonces hagamos así. Pongámosle, ¿no?, al valor de K 1, porque eso fue lo que escogimos, ¿no? Nosotros supusimos que el material tenía conductividad térmica 1. ¿Ok? Entonces supongamos 1 ¿qué? Bueno, vatios metro Kelvin, pero si ustedes recuerdan de transferencia de calor, un watt metro Kelvin de conductividad es igual a un watt metro grados Celsius, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se define la conductividad es por variación de temperatura y por lo tanto la variación de un Kelvin corresponde a la variación de un grado Celsius. Entonces el Kelvin no es igual a un grado Celsius, ¿no?, como sabemos de la termodinámica. Sin embargo, una variación de un Kelvin corresponde a una variación de grados Celsius o grados centígrados. Entonces, lo que tenemos acá es que el material tiene una conductividad térmica de 1 watt metro grados Celsius. ¿Ok? Esto es lo que hemos colocado. Entonces, ahora vamos a calcular cuánto vale Q, que es la fuente de calor que tenemos que colocar, que nosotros aún no le hemos, digamos, indicado. Hagamos lo siguiente, ¿no? Explicitemos Q al lado izquierdo. Entonces, para calcular Q es suficiente sustituir el valor de K que pusimos en el modelo
y multiplicarlo por el 10 grados Celsius centímetro cuadrado que coloca Chapra. ¿Ok? Entonces, esta operación se hizo acá. Entonces, primero se puso el valor de Chapra, 10 grados Celsius centímetro cuadrado, y luego se reportó el valor de la conductividad térmica, que vale 1 watt metro grados Celsius. Sin embargo, ustedes ven, como sabemos, que tenemos que hacer una conversión. ¿Por qué? Porque aquí tenemos centímetros cuadrados y aquí tenemos metros. Entonces tenemos que hacer la conversión. ¿Okay? Entonces nosotros sabemos, como recordamos muy bien, pongámoslo aquí en un color verde, que un centímetro no es nada más que 10 a la menos 2 metros. Por lo tanto, un centímetro cuadrado es 10 a la menos 2 metros al cuadrado. ¿Ok? Entonces aquí tenemos la conversión. Listo. Entonces hagamos la conversión. Por aquí tenemos el valor que indica Chapra. Por aquí tenemos el valor de la conductividad térmica que hemos puesto en el modelo y el valor de conversión que tenemos que utilizar. Si ustedes revisan, el cálculo final para Q es de 10 a la 5 vatios metro cubo. Es decir, si nosotros queremos resolver en COMSOL el mismo problema que resolvimos con Chapra, tenemos que solicitar en la solución de COMSOL un problema de transferencia de calor de tipo conductivo, ¿no? Conducción del calor, con una temperatura de 40 grados a izquierda, con una temperatura de 200 grados a la derecha, y con un término fuente que debería ser, de acuerdo a lo que estamos calculando, 10 a la 5 vatios metro cubo. ¿Ok? Esos son potencia por unidad de volumen. Así escribe la ecuación. ¿Ok? Potencia por unidad de volumen. Entonces ahora, una vez que tenemos calculado el valor de Q, lo usamos en el modelo de COMSOL. ¿Okay? Entonces vamos a COMSOL y recordamos que el valor de la fuente de calor, de acuerdo a lo que hemos desarrollado acá, en este desarrollo es de 10 a la 5 vatios metro cúbico. Volvamos a COMSOL y abramos justamente la pantalla de COMSOL, que es esta. Entonces, cuando vamos a la fuente de calor, ¿no? Repito, para poder resolver el ejercicio de Chapra necesitamos colocar la temperatura de 40 grados Celsius, la temperatura de 200 grados Celsius y la fuente de calor, que en este momento es 0. ¿Ok? Vean que aquí se define en vatios metro cúbico. ¿Ok? Y nosotros cuando vamos a recalcar, ¿no? Es importante lo de las unidades de medida, porque son cálculos cuantitativos. Si nosotros vamos a, básicamente, a revisar cuánto teníamos, ¿okay? Ya le voy a dar la palabra a los compañeros. Si nosotros vamos a revisar cuánto teníamos, tenemos lo siguiente, ¿no? 10 a la 5 vatios metro cúbico. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Primero, devolvamos a COMSOL y me parece que Nancy tenía una pregunta, ¿no? No, es que no sé por qué no estaba viendo la pizarra. Entonces le iba a decir si era que estaba proyectando COMSOL o la pizarra, pero ya se volvió. Ok, perfecto. No sé si había otra consulta. Profe, yo tengo una. ¿De dónde Sí. fue que grabó 10 a la 4? 10 a la 5, ¿no? Sí, si quiere lo vamos a revisar. Ok, nosotros tenemos la conversión, está puesta aquí, ¿no? 1 centímetro, 10 a la menos 2 metros, 1 centímetro cuadrado, 10 a la menos 2 metros al cuadrado. Esta es la conversión en verde. La cantidad que era la de Chapra son 10 grados Celsius centímetro cuadrado y la cantidad que pusimos en el modelo de K es un vatio metro Celsius. Si nosotros simplificamos, ¿no? Obviamente centímetro cuadrado se elimina con centímetro cuadrado y nos queda que centígrados se elimina con centígrados. Y si ustedes ven, 10 a la menos 2 al cuadrado, 10 a la menos 4, por el 10 que está arriba, no, 10 a la menos 4 arriba, 10 a la 4, por 10, 10 a la 5. No sé si era esta la consulta. Sí, listo. Gracias. Ok, perfecto. Entonces volvamos. Si hay otra consulta ahí, me interrumpen.
A veces puede ser que no me dé cuenta de la mano levantada, entonces ahí por favor me interrumpe, ¿no? Vamos a console. Entonces lo que tenemos que hacer en este caso de la fuente de calor es colocar 10 a la 5. ¿Ok? Entonces aquí vamos, tenemos que colocar, digamos que sería 100.000, ¿no? 10 elevado a la 5 y por lo tanto, ¿ok? 10 a la 5 vatios metro cúbico. Aquí estaríamos ahora resolviendo un problema diferente al anterior, donde además de la condición de temperatura, lado izquierdo, lado derecho, de 40 a 200, tenemos una cantidad, una fuente de calor. Significa que en esta barra se desarrolla una fuente de calor del orden de 10 a la 5 vatios metro cúbico. ¿Ok? Ahora vamos a hacer la solución. En este momento podemos ya resolver el problema. Entonces vamos a Study, botón derecho, calcular. Ok, vamos a, como ustedes ven que está cortado, es por los límites, entonces pongámosle 300. Vamos a ver. Ustedes ven que esta es la solución, ¿no? Que otorga COMSOL. Esta solución es parabólica, es la misma solución analítica del libro. La solución es de tipo cuadrática, ¿no? Nosotros, obviamente, lo resolvimos con una forma lineal. ¿Qué significa? Significa que la temperatura, ustedes ven acá, es de 40 grados Celsius, el lado derecho es 200 y luego por haber una fuente de calor ya no es lineal, ¿no? La temperatura cambia de forma cuadrática, obviamente el flujo de calor depende de este gradiente de temperatura con X, y el problema ya cuando es con fuente de calor, si ustedes recuerdan el curso de transferencia de calor, no lo pueden resolver con resistencias térmicas. ¿Por qué? Porque hay una fuente de calor interna al sistema, ¿no? Revisen el Stengel, ¿no? Entonces lo que hacemos es, tratamos de analizar el problema desde el punto de vista físico a partir de los resultados, ¿no? Ahora, nosotros pero sí quisiéramos ver la solución que obtuvimos a mano. Esta es la solución cuadrática, nosotros obtuvimos la solución lineal. Entonces, si ustedes van a transferencia de calor en sólidos, ¿no? Activan este botón y bajan, ¿no? En la ventana contextual. Obviamente primero viene el modelo, luego vienen unos parámetros, ¿no? Que usa COMSOL dentro del modelo, y luego viene la parte de la variables dependientes. Obviamente nos esperamos que esté la temperatura, ahí está. Y en este pestaña se encuentra la discretización. ¿Qué significa esto? Significa que COMSOL indica al usuario cuál es el polinomio que utilizó para resolver con elementos finitos. Entonces, en este caso, repito, en transferencia de calor, en la física correspondiente, revisamos la variable independiente, la temperatura, se resuelve en X, y el polinomio de discretización o de aproximación es un polinomio cuadrático de Lagrange, que nosotros conocemos del curso de método numérico. Nosotros habíamos visto, cuando introducimos el chakra para el modelo, que se seleccionaba un polinomio lineal de Lagrange. Y con eso resolvimos el problema. Por lo tanto, si queremos la misma condición, tenemos que seleccionarlo. Por lo tanto, nosotros activamos esto y vamos a buscar la condición exacta que coincide con la solución que nosotros implementamos, que fue lineal. Obviamente podemos utilizar polinomios cúbicos, cuárticos, no, COMSOL tiene una serie de elementos finitos de tipo polinomial, ¿no? Que pueden, en caso unidimensional, aproximar la solución con un orden polinomial diferente al lineal. Pero nosotros activamos lineal para comparar. Y ahora lo que vamos a solicitar es una nueva solución. Vamos a Study y vamos a hacer el cálculo. Esperamos. Ok, si ustedes ven, esta es una solución lineal. Okay. Esta solución es la solución que obtuvimos. Si ustedes comparan, pueden, obviamente aquí va a ser difícil comparar por los valores, pero básicamente la solución de COMSOL, que en este momento se está graficando, corresponde exactamente a la solución que habíamos resuelto con MATLAB. Es decir, la temperatura con un polinomio de interpolación lineal aproxima un comportamiento lineal
donde aumenta, como ustedes ven, en el primer elemento finito, luego tiene una segunda pendiente un poquito menor en el segundo elemento finito para, digamos, describir un comportamiento de tipo parabólico y una pendiente que ahora es negativa, como ustedes ven, en el último elemento finito. Ustedes inclusive pueden calcular la pendiente, la habíamos calculado con MATLAB, ¿no? Que se obtiene en este primer elemento finito y la pendiente que se obtiene en el último elemento finito. Este tipo, ahora vamos a ver si hay consulta, este tipo de análisis que es bastante simple, ustedes ven, pero que de alguna manera conlleva un razonamiento atrás, ¿no? Igual como decía el documento de la FDA, ¿no? Cuando se presenta un modelo, cuáles son las hipótesis del modelo, cuáles son básicamente, aquí está el gráfico, cuáles son las consideraciones que se hacen y los cálculos finalmente para poder representar el modelo. Nosotros resolvimos, voy a dejar de compartir y voy a abrir el Chapra. Nosotros resolvimos un problema que era básicamente un problema matemático que el Chapra indicaba, nos daba los valores, ¿no?, de frontera, nos decía cuánto valía el término fuente y luego llegamos a la solución. La solución analítica es cuadrática, se puede obtener con polinomio de interpolación de orden 2. Sin embargo, la solución que nosotros tuvimos con el método de elemento finito fue una solución que se obtuvo a resolver el sistema de ecuaciones y fue una solución de tipo lineal, que es esta, ¿no? Si ustedes van a CONSOL, esta es la misma solución que se obtiene con el método, ¿no? Vamos a ver si hay alguna consulta, digamos, alguna inquietudes, algunas preguntas, alguna consideración. Vamos a ver de aportar a este tipo de análisis que pienso que, a pesar que es simple, no es un caso unidimensional, ustedes ven que conlleva una serie de consideraciones, ¿no? Ok, no hay consultas, no hay consideración. Vamos a hacer alguna pregunta. Entonces, ¿qué consideran? ¿Es algo simple? ¿Es algo tedioso? ¿Es algo que interesa? ¿Es algo que no interesa? Vamos a ver. Cualquier definición, no se preocupe. ¿Nadie aporta? Sí, profe, ¿Escuchan? yo no siento que sea tedioso, digamos. Simplemente es una manera diferente de analizar el ejercicio que hicimos la semana pasada. Ok. Ok, muy bien. Nancy, vamos a ver si alguien más quiere aportar. Desde el punto de vista de la transferencia de calor, todo queda claro. Hay conceptos, digamos, el problema es unidimensional, es pura conducción, pero la pregunta es si todo queda claro con respecto a los razonamientos que hemos realizado, ¿no? Vamos a ver si alguien ayuda. Profe, por ejemplo, si esa conductividad fuera otra, entonces ya el Q cambia. Si la conductividad fuera otra, deberíamos colocar otro, exactamente. Si usted ahora coloca otro valor de conductividad, entonces el Q cambia de forma proporcional, es cierto. Muy buena pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros asumimos, cuando hicimos el desarrollo es importante, no tanto como puro ejercicio matemático, es que el desarrollo nos hace ver que dentro del modelo que resuelve Chapra está de alguna manera puesta la conductividad térmica en S10. Ahora, si nosotros lo resolvemos con una conductividad térmica de otro valor, tenemos que calcular de forma proporcional el valor de fuente de calor que hay que considerar, ¿no? Cuando uno modela en CONSOL, normalmente selecciona el material y arrastra la conductividad térmica y listo, calcula el problema de transferencia de calor. Sin embargo, si nosotros queremos ahora justificar el modelo de Chapra, ¿no?, para analizarlo, para ver qué tipo de problema ha sido resuelto desde el punto de vista físico, y lo vamos a implementar en CONSOL, tenemos que razonar sobre el modelo de Chapra. Si no tuviéramos la necesidad de comprender el modelo del Chapra, que lo resolvimos a mano, nosotros haríamos un modelo
digamos, original, ¿no? Con un material cualquiera y ni siquiera nos preguntaríamos. Pero justamente por preguntarnos, ¿no? Este tipo de aproximaciones y este tipo de consideraciones es cuando vamos a entrar un poquito más en el razonamiento del modelo y eso nos deja un poquito más de conocimiento. Así es. Vamos a ver si hay alguna otra observación por otro compañero o compañera. Ok, entonces espero, digamos, ese tipo de análisis es un ejercicio, digamos, es un guía, un ejemplo simple de lo que finalmente a la hora de plantear un modelo, nos recuerda que hicimos la simulación, pero eso lo hicimos en un segundo, ¿no? Activamos una solución, pero todo lo previo, toda la parte anterior fue la parte nevrálgica, fue la parte importante. Sin esa análisis nos hubiésemos equivocado, hubiésemos solicitado una solución cualquiera y ni siquiera la hubiésemos interpretado y analizado, ¿no? Entonces hagamos así, son las 7:30, hagamos un alto de 10 minutos para descansar y después volvemos con la última parte de la clase para dejarle tiempo para algunas consultas. Vamos a ver, 10 minutos y volvemos. Recording. Recording in progress. Ok, vamos a volver a la clase. Lo que vamos a hacer ahora es revisar el PDF donde está la información resumida de COMSOL con respecto al electromagnetismo, ¿no? Vamos a ver si está por acá. Ahí está. Lo que se hizo es subir digamos, un resumen de algo fundamental que son las ecuaciones de Maxwell. Vamos a volver la próxima clase. Vamos a tratar de incorporar la definición de rotacionales, porque si ustedes revisan el modelo después vamos a ver cuáles son las magnitudes, pero básicamente el modelo diferencial de conservación de Maxwell, que son las ecuaciones del electromagnetismo, se escriben en forma compacta con el uso de operadores rotacional, ¿no? En este caso, de un campo magnético, y rotacional, en este caso, de un campo eléctrico. Luego aparece en la ecuación de conservación derivadas, ¿no? Si el problema es no estacionario, de algunas magnitudes, como son D, que es la densidad de flujo eléctrico, y B, que es la densidad de flujo magnético. Y finalmente se completan por una ecuación de conservación que también tiene una expresión diferencial. Todas estas conforman el trabajo de Maxwell. Maxwell partió de la ley de Ampère, que es esta, la primera ecuación, y de la ley de Faraday, que es esta, digamos, esta para el campo magnético, esta para el campo eléctrico, de Ampère y de Faraday, y luego unió los trabajos que se refieren a Gauss. Entonces, son todos resultados independientes, ¿no? Obtenidos por estos científicos, que finalmente Maxwell, que era un inglés, dio un formalismo matemático, ¿no? En una expresión de tipo diferencial como esta o integral, y se conocen como las ecuaciones de conservación del electromagnetismo de Maxwell. Sin embargo, son las leyes que ustedes han visto en Física 2, como la ley de Ampère, la ley de Faraday, la ley de Gauss. ¿Okay? Lo que vamos a hacer es, prefiero que primero hagan la lectura, lo vamos a introducir hoy y lo vamos a retomar la próxima clase. Me gustaría dejar un poquito de tiempo para las consultas y después dejarle parte de la clase para que ustedes puedan avanzar. Pero sí voy a indicar rápidamente de qué se trata para que después ustedes puedan, digamos, profundizar la lectura y la próxima semana volvemos, ¿no?
Básicamente, cuando se resuelven las ecuaciones del electromagnetismo, nosotros sabemos que el electromagnetismo nos permite estudiar fenómenos como, por ejemplo, procesos de ingeniería, no sé, por ejemplo, soldadura láser, soldadura plasma, arcoeléctricos y inducción magnética, fenómenos acoplados a la electricidad, al magnetismo. Digamos que en ingeniería materiales existen un sinnúmero de fenómenos que necesitan una evaluación de tipo electromagnética. Por ejemplo, el proceso de manufactura, pero no solamente, ¿no? Muchos fenómenos del área de ingeniería materiales, inclusive la misma propiedad de los materiales, se pueden analizar utilizando las ecuaciones de Maxwell. Son ecuaciones diferenciales de tipo no estacionario en su forma general. Y si ustedes ven, lo vamos a ver en la próxima clase, esta ecuación es una ecuación vectorial porque en negrita nosotros tenemos magnitudes de tipo vectorial. Por lo tanto, siendo que esto puede tener una proyección en X, Y, Z, esta ecuación son tres ecuaciones escalares. Lo mismo, esta ecuación es una ecuación vectorial de conservación que tiene componentes en X, Y, Z. Aquí está el rotacional D. Recordamos que el rotacional es parecido a un producto vectorial, solo que entre hacer un producto vectorial entre, por ejemplo, este vector y un vector que no es, digamos así, un vector físico de campo de magnitud, sino que más bien es un operador matemático. Por lo tanto, eso se llama rotacional D. ¿Okay? Si tuviéramos aquí una expresión, por ejemplo, A cruz H, sería un producto vectorial entre A y H. En este caso es un producto vectorial entre el operador nabla y el campo magnético. ¿Okay? ¿Cuáles son las magnitudes? La intensidad del campo eléctrico, que normalmente se identifica con la letra E y tiene componente XZ, es un campo. La densidad de flujo eléctrico, que también es un campo, y en este caso D, para la parte eléctrica. Para la parte magnética tenemos la intensidad de campo magnético, H, y la densidad de flujo magnético, B. ¿Okay? Además de HB, en el electromagnetismo se define la densidad de corriente, J, y la densidad de carga eléctrica, Rho. ¿Okay? Las unidades de medida, digamos, si uno consulta los libros de física 2, de electromagnetismo, por ejemplo, el campo eléctrico tiene unidades de voltmetro o newton-coulomb. La densidad de flujo eléctrico tiene unidades de Coulomb metro cuadro. Por ejemplo, el campo magnético tiene unidades de amperios por metro. Y B, el campo de densidad de flujo magnético tiene unidad de Tesla o Weber metro cuadro. La densidad de corriente sabemos que son amperios metro cuadro, mientras que la densidad de carga eléctrica son coulomb metro cúbico. ¿Ok? Entonces digamos que estas son las magnitudes fundamentales que se relacionan entre ellas en las ecuaciones de campo electromagnético. Estos son, digamos, las ecuaciones diferenciales que corresponden a las ecuaciones de Maxwell, ¿no? Del electromagnetismo. Existe otra ecuación que se llama ecuación de continuidad, que básicamente es un balance, como ustedes ven, para la densidad de corriente. Y ustedes ven que el balance, ¿no? Casi siempre, si van al libro de Data Rakesh y toman un volumen de control, o van a un libro de física 2 y toman un volumen de control, podrían justificar de acuerdo a la física correspondiente, en este caso la física del campo eléctrico, que el divergente de J vale la variación en el tiempo de la densidad de carga eléctrica, ¿no? Que es básicamente ρ. ¿Okay? Las ecuaciones constitutivas que siguen después de esta descripción rápida de las ecuaciones de conservación son básicamente las ecuaciones que definen el material, ¿no? Al igual como en mecánica de sólido, nosotros tenemos las ecuaciones constitutivas para un sólido de Hooke, ¿no? Elástico lineal. Al igual como en mecánica de fluidos tenemos las ecuaciones constitutivas para un fluido newtoniano, ¿no? Lineal.
en el electromagnetismo tenemos ecuaciones constitutivas para poder definir las propiedades del medio. Cuando se definen las propiedades del medio, se toman en cuenta propiedades específicas de los materiales. Y si ustedes recuerdan de algún curso de la ingeniería de materiales o de la ciencia de materiales, en algún momento ustedes tuvieron que revisar el vector de polarización eléctrica o el vector de polarización magnética, ¿no? Que son básicamente la densidad de dipolos eléctricos por unidad de volumen, ¿no? La cantidad de dipolos eléctricos por unidad de volumen en el material y la cantidad de dipolos magnéticos por unidad de volumen en el material. Entonces, digamos que después, cuando se considera el material, algunas propiedades de campo, como por ejemplo el vector densidad de flujo eléctrico o el vector densidad de flujo magnético, se relacionan, como ustedes ven, al material mismo, al medio. ¿Okay? Otra propiedad específica, ¿no?, del material es la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica veces el campo eléctrico da la densidad de corriente. Esta ecuación que vamos a indicar es una ecuación que en la tarea, digamos, que están trabajando para la próxima semana, para elementos finitos, se usa para obtener la ecuación diferencial de conservación en este caso, del potencial eléctrico. El potencial eléctrico, aquí tenemos el campo eléctrico, aquí tenemos la densidad de corriente y aquí tenemos la conductividad eléctrica. ¿Okay? El campo eléctrico se relaciona al potencial eléctrico, como ustedes han visto en el curso de Física 2, mediante una definición que es la siguiente. Si ustedes ven, se dice que el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial eléctrico. Entonces, que dejemos de lado la cantidad A, que para un problema estacionario, ustedes ven que esta derivada se anula, pero para un problema, digamos así, general estacionario, el campo eléctrico es igual a menos el gradiente del potencial. ¿Okay? Si ustedes sustituyen esta cantidad menos gradiente del potencial en una ecuación de conservación, que es esta, ustedes obtienen que la densidad de corriente es proporcional a sigma menos el gradiente de potencial. ¿Ok? Entonces, sigma menos gradiente de potencial es básicamente una ecuación que ahora estaría incorporando en esta expresión la definición de densidad de corriente. ¿Okay? Entonces, si ustedes sustituyen en lugar de el gradiente del potencial con signo negativo, obtienen una nueva relación para J. Si luego ustedes incorporan, ¿no?, esta expresión en esta ecuación de continuidad, es un proceso similar a la ecuación del calor. Es decir, cuando se tomaba el divergente del flujo térmico, aquí lo que se estaría tomando es el divergente, ¿no?, como ustedes ven, de la densidad de corriente. Al final, la densidad de corriente es un flujo de carga metro cuadro. Por lo tanto, del punto de vista conceptual, es algo similar a la ecuación del calor. Finalmente, lo vamos a ver en la próxima clase, un operador diferencial de orden 1, como es este, divergente, aplicado a un operador diferencial de orden 1, como es el gradiente del potencial, ¿no?, hasta acá, una ecuación diferencial 2, al igual como la transferencia del calor. Entonces, aplicando, si después es estacionario, esto se vuelve cero, y por lo tanto lo que tenemos que es básicamente una derivada segunda del potencial igual a cero. Okay, si ustedes revisan, nosotros tenemos algo parecido, no exactamente igual, ¿no?, en el ejercicio de tarea, pero digamos un modelo similar a lo que se podría obtener de estas consideraciones. Entonces ocuparíamos, para comprenderlo, comenzar a razonar sobre las unidades y sobre las magnitudes. Yo pienso que en la tarea algo se indica, tal vez un recuento sí completo, pero finalmente está explicado el modelo, ¿no?
Sobre la componente electromagnética, digamos, nos queda revisar aspectos, volveríamos en la próxima semana, ¿no? Tanto usted lectura y después eventualmente si hay una consulta ahí la revisamos. Entonces, dejemos, voy a nada más a compartir la presentación, a revisar lo que teníamos previsto. Dejando de lado, bueno, la resolución con el método elemento finito con Compson del ejercicio que habíamos visto, el cálculo de término fuente y solución, esto ya lo revisamos y vimos con un caso simple qué tipo de consideraciones hay que efectuar para poder eventualmente comprender y explicar la parte de modelación. Y las ecuaciones de conservación, digamos, la vamos a comentar la próxima clase, como el compañero nos había, digamos, consultado, tal vez vamos a hacer una primera sección de introducción, alguna explicación con respecto a los campos, ¿no? Digamos, al rotacional D, a los operadores diferenciales divergente y gradiente. Tal vez vamos a incorporar algunas definiciones de tipo aplicado a magnitudes vectoriales, ¿no? Para ver la variación de esta magnitud vectorial en el espacio y en el tiempo. Y eso lo dejamos para la próxima semana. Para poderle dejar un espacio, ¿no? Para que ustedes puedan trabajar el día de hoy, avanzar con, repito, con el informe de avance y con la tarea, lo que vamos a hacer ahora es, digamos, llegaríamos hasta aquí con la clase, digamos, son las 8, y me gustaría dejar un espacio de consultas. Tenía alguna consulta que habían sido, digamos, formuladas por correo. Yo le había dicho que eventualmente podemos revisarla hoy. Si son consultas que pueden, digamos, pueden ser de interés de todos, bienvenidos. Si en cambio alguien ocupa consultas particulares, lo que podemos hacer es, primero veamos la parte general y luego si hubiese alguna consulta específica que, digamos, que es personal o particular, ahí podemos ver, ¿no? Entonces, podemos consultar con respecto al informe de avance y con respecto a la tarea. Ustedes, digamos, me indican y vamos a ver si esto puede ser de ayuda. Vamos a revisar. Vamos a ver si hay alguna inquietud, alguna consulta respecto de tareas o proyectos, ¿no? Profe, yo sí tengo una consulta, pero sí gustaría verla al final mejor. Ok, entonces con José, después lo que hacemos es, ahí al final de la clase y nos ponemos de acuerdo. Y profe, yo igual que José quisiera como evaluar una consulta, pero ya al final. Profe, Ok. nuestro equipo también nos gustaría. Ok. Entonces tenemos José, Nancy y Fabiola, ok, que quisieran consultar. Vamos a ver, que son básicamente consultas, supongo, personales de cada grupo, ¿no? ¿Es así? Correcto, profe. Ok. Sí, profe. Pero Ok. yo también, perdón. Ok. ¿Quién es? Kevin. Kevin, sí. Ok, entonces lo que tenemos que hacer, me van a permitir un segundito para anotar, porque supongo vamos a aprovechar este espacio para poder avanzar y después, digamos, no quedaríamos solamente. Entonces, Kevin, pero en el orden teníamos, bueno, José, luego me parece Nancy, ¿quién seguía después? Antes de Kevin había otra persona, Fabiola me parece. Sí, profe. Y Kevin. Entonces, si quieren, lo que podemos hacer es así. Como la idea es consultar en forma independiente, bueno, primero, si otros compañeros no tienen consultas, entonces lo que haríamos es yo dejaría el espacio para que los otros compañeros pudieran organizarse el día de hoy y trabajar, seguir trabajando el resto de la clase. Y solamente nos quedaríamos en la reunión José, Nancy, Fabiola y Kevin para que podamos ponernos de acuerdo a ver cómo procedemos. ¿Ok? Entonces, quedémonos solamente nosotros y a los demás buenas noches y trabajen en lo que queda pendiente y